Buenas tardes, hermanos. Alabemos el nombre del Señor. Démosle gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, pues platicando acerca de Él, pero que esto tiene un objetivo. El objetivo es que tú puedas tener un encuentro personal con el Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la lectura de su palabra. Recordemos, ¿verdad?, que como dice la Sagrada Escritura, el libro de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Hoy quisiera compartir con ustedes lo que dice el segundo libro, la segunda carta, a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Dice: pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra. En todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo el suplicio mortal de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. De manera que nosotros obra la muerte, en vosotros la vida. Con esta palabra de Dios, con estos versículos, vamos a hacer la oración. Vamos a darle gracias a Dios porque somos esos vasos de barro, porque nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, conformamos esos vasos de barro en los cuales descansa el poder de Dios. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a darle gracias por su amor, por su misericordia. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos, Dios omnipotente, que derrames tu presencia en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Dios, que el Espíritu Santo llene nuestra vida, llene nuestro corazón, que podamos en verdad hoy abrir nuestros labios, que podamos en verdad hoy alzar nuestras manos para alabar tu santísimo nombre. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por esta semana que termina y la que pronto va a empezar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te alabamos, Dios omnipotente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a meditar estos versículos. Y empieza diciendo, en el versículo 7, la segunda de los Corintios capítulo 4, dice: pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra. Muchas veces nosotros en la vida cristiana, en el caminar de todos los días, podemos olvidar que Dios ha permitido que seamos vasos de barro. Vasos de barro, por lo tanto, frágiles, pero que en ese interior, en el interior de ese vaso de barro, descansa la excelencia del poder de Dios. O sea, es decir, son dos cosas diferentes. Aquí hay que notar dos cosas. De que es una realidad de que el poder de Dios puede reposar en un vaso de barro. Y también es una realidad que el vaso de barro es frágil a los golpes, es frágil a determinados movimientos bruscos que pueden dañarlo. Así que estas dos cosas deben ser muy importantes en la vida cristiana. El reconocer, el estar conscientes de que siempre somos vasos de barro. O sea, que aun cuando el poder de Dios habita en nosotros, nuestra naturaleza es frágil. Somos frágiles porque así lo ha dispuesto Dios. Pero la otra realidad, o más bien la realidad complementaria, es que la excelencia del poder de Dios habita en nosotros. O sea, es decir, para que nosotros de verdad podamos vivir una vida plena, una vida cristiana, es importante que estemos conscientes de que somos vasos de barro y dos, de que el poder de Dios descansa en nosotros. O sea, que la excelencia del poder de Dios descansa en nuestro corazón. Dice: en todo apremiados, pero no acosados.
perplejos, pero no desconcertados. O sea, es decir, que podemos estar en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, en medio de momentos dolorosos, pero que nunca vamos a ser derrotados si confiamos en la misericordia de Dios. O sea, siempre vamos a estar dispuestos a proclamar la victoria de Cristo sobre cada uno de nosotros. Entonces, por eso debemos estar muy conscientes de que si bien somos vasos de barro, también debemos estar conscientes de que el poder de Dios descansa en nuestro corazón. Y ese debe ser nuestros objetivos en la vida cristiana. Luchar por eso. Mientras estemos en esta vida, debemos alabar a Dios por nuestra debilidad. El apóstol Pablo va a decir, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me voy a gloriar en mi debilidad. Eso es lo que él está queriendo decir. Le debemos dar gracias a Dios, porque aun cuando somos débiles, Él ha querido y ha dispuesto de que el poder, su poder, descanse en nuestro corazón. Y en medio de las tribulaciones, ese debe ser nuestro objetivo. Alabar a Dios, bendecir a Dios, darle gracias porque ha puesto su mirada en nosotros. Y a pesar de que muchas veces fallamos, de que muchas veces cometemos errores, a pesar de nuestros mismos pecados, Dios no retira su misericordia de nuestro corazón. En el verso 10 dice, llevando siempre en el cuerpo el suplicio mortal de Cristo para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. O sea, lo que la Sagrada Escritura siempre nos ha dicho, lo que el mismo Jesús nos enseñó, debemos estar siempre muriendo a nosotros mismos para que esta vida del Señor, en su debido tiempo, a su debido tiempo, cuando Él venga a buscar a su iglesia, se manifieste en plenitud. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como creyentes que somos de la gran misericordia del Señor, debemos siempre confiar en Él. En medio de las tribulaciones, en medio de nuestras debilidades, poner nuestra confianza en Él. Y en vez de proclamar muchas veces la derrota, a veces en un sufrimiento, en una enfermedad, nosotros proclamamos la derrota como si aquella situación difícil por la que estamos pasando terminara o tendría que terminar en algo catastrófico. Cuando hoy la Sagrada Escritura nos dice que no es así. Que podemos estar, lo dice hermosamente, podemos estar apremiados, pero no acosados. ¿Qué quiere decir apremiados? Tal vez apurados, corriendo, con mucho trabajo, pero nunca nos vamos a sentir acosados por el mal. Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Perplejos, van a haber cosas que nos van a sorprender. Van a haber cosas que nos van a hacer reflexionar, incluso que nos van a cuestionar. Cosas que muchas veces nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que está sucediendo o algunas veces por qué está sucediendo esto. Pero la Sagrada Escritura nos lo dice, pero no desconcertados. Porque la certeza que tenemos es que el amor de Dios es más grande que cualquier situación, más grande que cualquier buena obra que nosotros podamos realizar, pero también más grande que cualquier pecado que nosotros podamos cometer. Entonces, podemos estar perplejos, pueden haber cosas que nos dejen estupefactos, pero nunca debemos sentirnos desconcertados. Perseguidos, pero no abandonados. Muchas veces el Señor va a permitir que haya persecución en nuestra vida. De hecho, ese podemos decir que es un signo de aquellos que realmente quieren servir al Señor. Puede haber persecución, pero nunca el creyente se va a sentir abandonado. Cuando en medio de la persecución el creyente se siente abandonado, es por una falta de fe y una falta de confianza en el Señor. Nunca un hijo de Dios, nunca un creyente debe sentirse abandonado. Puede ver la persecución, puede sentir la persecución, puede sentirse hasta un momento dado triste por la persecución,
pero nunca se va a sentir abandonado porque sabe que Dios siempre está con él. Abatidos, pero no aniquilados. Muchas veces, ¿verdad? Vamos a sentir los golpes de la vida, los golpes de los problemas, los ataques que podemos sufrir. Podemos caer muchas veces, pero no quiere decir que estemos aniquilados. Así que nosotros debemos estar conscientes de esto, de que van a haber situaciones difíciles en nuestra vida, de que van a haber momentos duros por los que vamos a pasar. Por eso dice en la Sagrada Escritura que somos vasos de barro. Pero nunca debemos dudar que la excelencia del poder de Dios descansa en nosotros. Y eso, aunque parece tal vez un poco difícil de entender, es lo mejor que nos puede pasar. Porque de esta manera vamos a estar siempre conscientes de que si hacemos algo bueno, de que si realizamos algún acto realmente bondadoso, algún acto realmente bueno, va a ser por la pura misericordia de Dios y por ese poder de Dios que habita en nuestro corazón y no por nuestras propias fuerzas. El ser humano puede realizar obras muy buenas por su misma naturaleza, puesto que Dios lo creó a su imagen y semejanza. El ser humano, por la misma naturaleza que tiene, pues tiende a no causarle daño a los demás, a buscar el bien de los demás. Es un error pensar que la naturaleza humana está dañada. Hay algunas teorías, ¿no?, que hablan de que la naturaleza humana está dañada. No, la naturaleza humana no es defectuosa, perdón, no es defectuosa. Hay mucho cuidado con eso, es una herejía decir la naturaleza humana es defectuosa, porque si la naturaleza humana fuera defectuosa, entonces quiere decir que Dios tiene defectos, porque Él nos creó. La naturaleza humana no es defectuosa, la naturaleza humana está herida, que es diferente. Es algo muy diferente. La naturaleza humana no es un defecto, no tiene defectos, porque Dios la hizo, sino que fue herida por el pecado, que es lo que nosotros vamos arrastrando. Y lo que para nosotros parece, ¿verdad?, la misma concupiscencia, es una herida del pecado, es algo que el pecado, pues, lastimó de la naturaleza humana que Dios realizó. Por eso el Señor Jesús va a decir: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros buscamos eso, la perfección, por el camino que el Señor nos ha señalado. Entonces, nunca un hijo de Dios debe pensar, ¿verdad?, soy defectuoso. No, la naturaleza humana no es defectuosa. La naturaleza humana la hizo Dios. Está herida por el pecado, está lastimada. Y esa herida, ese aguijón del mal que en un momento dado nos dañó, y hablo de dañar en el sentido de que nos causó una herida, es lo que el Señor ha querido venir a sanar a través de su muerte, de su pasión, de su resurrección y su ascensión al cielo. Entonces, conscientes de eso, de nuestra fragilidad humana, porque podemos errar, podemos cometer defectos, tenemos defectos, es cierto, pero no es porque la naturaleza humana esté defectuosa, sino lo hacemos por nuestro libre albedrío y por nuestra propia voluntad. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. A pesar de nuestra misma naturaleza, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que nosotros somos vasos frágiles, somos vasos de barro, Dios ha querido que la excelencia de su poder habite en cada uno de nosotros. Eso quiere decir que el mismo Dios, como va a decir Jesús, haremos morada en él. En el creyente, en aquel que confía en Dios, la Santísima Trinidad hace su morada. Por lo tanto, todo lo que nosotros debemos realizar deben ser las obras perfectas de Dios. El ser humano, como decíamos anteriormente, por su misma naturaleza tiende a realizar obras buenas. Así que decir que el ser humano no tiene nada bueno también es un error. El ser humano, por la misma naturaleza que posee, la cual Dios ha creado, el ser humano busca el bienestar de los demás, sobre todo cuando son personas cercanas como la familia, y busca también su propio bienestar.
pero el único que le da sentido sobrenatural a las cosas buenas que el hombre puede realizar es Dios. Un hombre justo, un hombre honorable, un hombre educado, un hombre con valores, puede realizar obras muy buenas incluso obras muy grandes y muy buenas. Pero sin el sentido de la gracia, sin el sentido sobrenatural de Dios, esa obra no deja de ser más que una simple obra humana que puede realizar cualquier persona. En cambio, con el toque de la gracia, esta obra humana trasciende y se vuelve una obra sobrenatural, una obra de Dios. Entonces, por eso el Hijo de Dios y la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Iglesia nos enseña a realizar obras, no en el sentido de que por sí mismas ellas nos puedan salvar, sino que porque dentro de la salvación, las obras que nosotros realizamos en fe tienen una repercusión sobrenatural. Y esto es lo que nos hace diferentes a aquellas personas que no creen o no han aceptado a Jesús como su Salvador y como su Señor. El hecho de que diga la Escritura que somos vasos de barro no quiere decir que seamos vasos de barro incapaces de realizar cosas buenas. Pero eso sí, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la gracia sobrenatural de Dios para que todo esto realmente tenga trascendencia hacia la eternidad. O sea, que sea algo eterno. Entonces, lo que nosotros hagamos y lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios tiene un sentido de eternidad, un sentido de sobrenaturalidad en el momento en que yo le doy a Dios todo eso que estoy realizando. Por eso es mejor hay veces realizar, y no en sentido de comparación, mientras mejores buenas obras hagamos y mientras más grandes sean estas para ayudar a los demás, pues qué bueno. Pero yo puedo haber realizado una sencilla obra, una obra muy pequeña como por ejemplo hacer lo que mi papá, en el caso de los niños y de los jóvenes, ¿no? Lo que mi papá o mi mamá me piden que yo haga. Por muy sencilla que ésta sea, a lo mejor lavar los trastes, a lo mejor barrer, no lo sé. Por muy sencilla que ésta sea, si yo se lo ofrezco a Dios y lo hago ahora sí que con la plenitud de la gracia, o sea, lleno de gracia, eso quiere decir que yo no esté en pecado mortal, esta obra, por muy pequeña que nos parezca, al haberlo hecho en obediencia, al haberlo hecho con el gozo del Espíritu Santo, pues tiene una importancia sobrenatural. La gracia le da esta importancia sobrenatural. En cambio, yo puedo realizar una gran obra muy buena hacia la humanidad o hacia los pobres, hacia los niños, pero si yo lo hago en un estado de desgracia, o sea, es decir, en un estado de pecado mortal sin el sentido cristiano, pues esta obra no deja de ser más que una muy buena obra, una buena obra humana, pero que no tiene una trascendencia hacia el mundo espiritual, no tiene una trascendencia en Dios. Entonces, hoy la Sagrada Escritura nos recuerda eso. ¿Somos vasos frágiles? Sí. ¿Hay que estar conscientes de nuestra fragilidad? Sí, ese es vamos a decir que es un requisito para la perfección en la vida cristiana. Tenemos que estar conscientes de nuestra fragilidad. 1. Y 2, frágiles no quiere decir que no podamos hacer las cosas bien y que no podamos hacer las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De una manera correcta. No, eso no lo quiere decir. Simplemente dice que somos frágiles, pero que la excelencia de Dios habita en esos vasos de barro. Entonces, hoy el Señor nos invita a reflexionar en esto. También yo creo que es muy oportuno recalcar que cuando la Sagrada Escritura nos dice, llevamos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra. Nos está hablando, sí, de la fragilidad, pero hay cosas frágiles que son necesarias en nuestra vida. Hay cosas que por su misma naturaleza son muy frágiles, como pueden ser determinados, por ejemplo, utensilios de cocina, por ejemplo, en cuestión de la medicina. Hay cosas que son muy frágiles, pero que son muy importantes
para que puedan llevarse a cabo actos grandísimos. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, los médicos que operan los ojos utilizan cosas muy frágiles por la delicadeza de lo que van a realizar. Entonces, al hablar de fragilidad, no quiere decir que Dios haga o desprecie lo que somos o nuestra misma naturaleza. Simplemente le está diciendo que somos frágiles, pero no por eso menos importantes. Entonces, ¿somos vasos de barro? Sí. Pero ¿para qué sirve un vaso? Para llevar el agua, en esa época el vino, para que las personas pudieran tomar de un vaso. Y era un acto vital. Entonces, el ser vasos de barro no debe ser motivo de excepción para cada uno de nosotros, sino debe ser motivo de alegría. Y lo más hermoso, que la excelencia del poder de Dios habita en nuestro corazón, habita en nuestra persona. Así que démosle gracias a Dios por todo eso que hace por nosotros. Y en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, no te angusties, no te preocupes. Recuerda, ve la segunda parte de todas las frases, ¿no? No estamos acosados, nunca debemos estar desconcertados, jamás estamos abandonados y nunca nos veremos aniquilados. Nunca, jamás. El que ha puesto su confianza en Dios tiene la certeza de estas cosas. Lo repetimos. Nunca estaremos acosados. Jamás nos vamos a sentir acosados. No tenemos por qué sentirnos desconcertados. Nunca estamos abandonados y jamás seremos aniquilados. Si nosotros en nuestra vida cristiana experimentamos lo contrario de esto, o sea, nos sentimos desconcertados, nos sentimos abandonados, nos sentimos aniquilados, nos sentimos acosados y todo esto, quiere decir que realmente pues no hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Tenemos derechos? Sí, el derecho que tenemos es eso. Muchas veces nos vamos a sentir apremiados, apurados, eso sí, van a haber momentos que podamos experimentar esto, nos vamos a sentir perplejos, estupefactos, a lo mejor no vamos a entender qué está sucediendo, eso sí puede pasar. Nos podemos sentir perseguidos en muchas ocasiones, claro que sí. Nos podemos sentir incluso abatidos, eso sí, pero no más. O sea, el Señor nos marca que esto y ya no más. O sea, esto nos habla de la naturaleza humana. Como humanos que somos podemos experimentar todo esto, como la tristeza, pero nunca llegar a la depresión. Nos podemos sentir melancólicos hasta cierto punto, pero no podemos arrastrar siempre una tristeza hacia la vida o hacia las otras cosas. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios, analicemos nuestra confianza que hemos puesto en Dios y caminemos hacia adelante. Recordemos que la relación con Dios, o sea, la relación que debemos tener con Dios, no solamente es de la tierra para el cielo, sino también de la tierra hacia la tierra. Es decir, que también tenemos que mirar hacia nuestros hermanos, hacia los que nos rodean. Es muy fácil muchas veces buscar nuestra relación con Dios para escapar de la realidad. Eso es un grave error. La relación que buscamos con Dios no es para escapar de nuestra realidad, sino es para darle sentido a nuestra realidad. Si tú como cristiano estás buscando tener una relación con Dios para escapar de tu realidad o escapar de la realidad que te rodea, es un grave error. Nosotros buscamos nuestra relación con Dios para darle sentido, o más bien porque Él le da sentido a nuestra misma realidad y a la realidad que nos rodea. Así que la relación con Dios siempre va a ser expansiva. Es decir, Dios me da, yo recibo de Dios, yo le hablo a Dios, yo le oro a Dios, y todo eso se debe extender hacia los demás. Muchas veces en la vida cristiana también nos preguntamos por qué nos sentimos deprimidos, por qué nos sentimos con angustia, por qué nos sentimos de miles formas malas. Y hay veces no nos damos, y decimos, no, es que yo rezo, yo oro, sí, pero hay veces no somos capaces de abrirnos hacia los demás, en especial a nuestra misma familia, a los que están cerca de nosotros. Si realmente nuestra relación con Dios
obrara en nuestro corazón y nosotros fuéramos capaces de abrirnos hacia los demás, muchos de estos sentimientos de soledad, de tristeza, de angustia, de depresión y de todo esto se quitarían automáticamente, porque no existe, no hay una razón de ser que alguien experimente esto cuando realmente está abriendo su corazón hacia los demás. Es como, no sé, a lo mejor cuando si llenáramos nosotros, por ejemplo, un globo con agua, se va llenando y llenando hasta un momento que el globo ya no aguanta más y explota. Esto nos puede pasar. No solamente podemos estar en una relación con Dios, porque tendemos hacia eso. Dios ha querido esto, que abramos nuestro corazón hacia los demás. Recuérdalo. Eres un vaso de barro, por lo tanto, un vaso frágil, que no va a aguantar mucho la presión interna. Eso es lo que nos está queriendo decir también. Como un globo o un vaso de barro o algo de barro, lo empiezas a llenar de agua y todo va a explotar, va a romperse. Hoy el Señor nos recuerda eso. Debemos confiar en Él, poner nuestra esperanza en Él y abrir nuestro corazón hacia los demás, sin ningún miedo, sin ningún temor, como Él nos lo ha enseñado. Vamos a darle gracias al Señor, pues por todo esto, vamos a ponernos en su presencia, vamos a alabar su santísimo nombre y vamos a pedirle por ti, hermano, por ti que nos estás viendo en este momento. Vamos a pedirle al Señor Jesús que toque tu corazón, que toque hoy tu persona, que realmente puedas tener un encuentro personal con Él. En especial ponemos a la casa de oración también para que el Señor nos continúe guiando en ese camino hacia la santidad. Y que estemos conscientes de nuestra fragilidad y que alabemos a Dios también por la grandeza de su poder que descansa en nosotros. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que derrames, Señor, tu Espíritu Santo. Manifiesta, Señor, tu gran bondad. Manifiesta, Señor, tu poder sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, Dios omnipotente, te bendecimos. Bendito y alabado seas, Señor. Alabanzas a tu nombre santísimo. Derrama tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros pecados y de nuestras tribulaciones, permite, Señor, que tu poder, que tu misericordia obre en nuestra vida. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Bendice, Dios omnipotente, a todos los que nos ven. Ayúdalos en sus enfermedades y en sus tribulaciones y derrama tus bendiciones sobre todos nuestros hermanos que en estos momentos nos están viendo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias por estar en el programa. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su Espíritu Santo. Y recuerda que puedes enviarnos tus oraciones, algún comentario a nuestro correo, mariamadredemisericordia@gmail.com, o bien visitarnos a nuestra página en el Face y también a mi página personal, Hermano Jesús Medina, La Oveja Torpe. Dios te bendiga, que tengas muy buenas tardes.